No lo vas a creer, pero esta mujer logró conquistar algunas de las montañas más impredecibles del planeta y desapareció dentro de una tienda de campaña, mientras dormía. Parece el argumento de una película, ¿verdad? Pero no, esto pasó de verdad. Subió al K2, enfrentó ceguera por la nieve, la rescataron cuando ya no podía dar un paso más y, al día siguiente, volvió a sonreír como si nada hubiera ocurrido. Algunos la llamaban una heroína, otros enigmática. Su nombre era Chantal Mauduit, pero ella no solo escalaba, ella estaba reescribiendo las reglas en un mundo donde, hasta entonces, las reglas las escribían los hombres. ¿Quién era realmente? ¿Una leyenda? ¿Alguien que sabía manejar las situaciones a su favor? ¿O simplemente una persona que amaba las montañas más que cualquier otra cosa? Quédate hasta el final del video. Vas a ver cómo la pasión por el alpinismo se convierte en una prueba de resistencia, cómo el amor se pone a prueba a 8000 metros de altura, y cómo una persona puede llegar más lejos que nadie, para luego desaparecer sin dejar una explicación. Chantal Mauduit nació a los pies de los Alpes, justo en ese lugar donde el invierno, la nieve y las cumbres no eran algo extraordinario, sino parte de la vida diaria. Desde niña, se deslizaba con facilidad por las pendientes nevadas, pero con el tiempo pasó algo más fuerte. Se enamoró de la altura. Para cuando tenía 20 años, Chantal ya era una profesional. Obtuvo su licencia como guía de montaña y guiaba rutas por algunos de los senderos más impresionantes de los Alpes. Y luego, con 22 años, una gran competencia de escalada en hielo, más de 20 hombres entre los participantes y una sola mujer, Chantal. ¿Y el resultado? El tercer puesto. Ahí quedó claro, ella no solo estaba ahí porque amaba las montañas, había llegado con un propósito, y todo indicaba que se iba a quedar. La notaron de inmediato. La invitaron a unirse a la Asociación Nacional de Alpinismo de Francia, y muy pronto se convirtió en una figura de la que todos hablaban, no por ser mujer, sino por atreverse a ir donde otros ni siquiera se animaban a mirar. Después vino la siguiente etapa, Sudamérica, las grandes alturas de los Andes, su primera cima por encima de los 5000 metros. Una de ellas, el Huascarán, con casi 6800, pero lo más impactante no fue que alcanzara la cumbre. Fue lo que hizo después. Chantal abrió su parapente y se lanzó desde lo más alto, así, sin más. Mientras los demás se preparaban para un descenso largo y duro, ella desplegó las alas y voló hacia abajo. Así fue como la vio por primera vez Jennifer Jordan, y quedó completamente impresionada. Y ahí empezó una nueva etapa, una expedición al Everest. Uno de los montañistas se le acercó y le propuso unirse. Era el año 1991. Aquella vez no lograron llegar a la cima, pero para Chantal todo cobró sentido. Su nuevo objetivo eran ahora los puntos más altos del planeta, los llamados 8000, y ella eligió el camino más honesto, el estilo alpino, ese estilo en el que subes ligero, sin equipo de sobra, en medio del aire enrarecido. ¿Difícil? Muchísimo. Pero justo ahí estaba el sentido. Ella no buscaba rutas fáciles, quería lo verdadero, y su cuerpo respondía. La altura que a otros les nublaba la vista, para ella era como estar en casa. Así hablaba de su sueño de escalar el Everest. Era el sueño de mi infancia, subir al techo del mundo, sin oxígeno, sin apoyo, como un ciclista que sube una montaña por sí solo, sin motor. A 8000 metros sin botella, lo sientes todo. Es como si algo dentro se abriera, como si por un instante fueras más grande que tú mismo. En esa época, el alpinismo seguía siendo un mundo de hombres. Mujeres como Wanda Rutkiewicz ya habían demostrado que podían con todo, pero eran pocas, y la llegada de Chantal al campamento base, fuerte, segura, atractiva,
No dejaba a nadie indiferente. Muy pronto se volvió más que una simple alpinista. La respetaban, la escuchaban, confiaban en ella. Chantal se convirtió en el símbolo de una nueva generación en la montaña, una que no venía a conquistar, sino a comprender. Más tarde empezaron las críticas. Algunos decían que sabía usar su apariencia para influir en los hombres allá arriba, que le gustaba estar en el centro, recibir miradas, notar el interés. Personas cercanas recordaban. A veces parecía que ella misma provocaba todo eso, como si en el fondo lo disfrutara. Incluso hubo biógrafos que mencionaron que tenía una visión bastante libre de las relaciones. En el año 1991, cuando Chantal decidió volver al Everest, su presencia generó una situación tensa. 2 alpinistas llegaron a enfrentarse por ella. Dicen que incluso hubo golpes y el ambiente se volvió pesado. Por ese tiempo, Chantal comenzó una relación con un estadounidense llamado Thor Kieser. Él se enamoró profundamente. Todo avanzaba rápido. Planes, sueños, rutas compartidas. Querían escalar juntos el Fitzroy, en Argentina. La expedición era cara. Para conseguir el dinero, Chantal incluso guiaba a turistas en la montaña. Trabajaba como podía. Pero justo antes del viaje, le dijo a Thor que no podía comprar el boleto. Entonces él empezó a repartir pizzas por las noches, todo para que pudieran ir juntos. Y después de un par de meses, lo lograron. Pero ya en el viaje algo empezó a cambiar. Chantal parecía distante. Estaban juntos, unidos por la cuerda, subiendo, intentando llegar a la cima, pero entre ellos todo ya era tenso. Thor no entendía qué pasaba y hacía todo lo posible por recuperar su cercanía. Él recordaba que antes de uno de los intentos, ella le dijo: «Si hoy llegamos, todo va a estar bien». En ese momento, no entendió qué tenía que ver la altura con su relación, pero para él fue una señal. Lo importante era estar a su lado. Dio todo de sí. Lideraba la cuerda, aseguraba, ayudaba, corregía errores. Ya eran las 11 de la noche. La lluvia no paraba. Llevaban 18 horas subiendo. Thor sentía el cansancio en cada músculo. El cuerpo pesado, cada paso costaba. Pero no se rendía. Creía que al llegar a la cima, todo cambiaría. Se estiró para alcanzar un saliente. Lo agarró. Empezó a pasar, y de repente sintió que la roca se movía. No tuvo tiempo de reaccionar. El bloque se soltó. Solo alcanzó a gritarle a Chantal, esperando que no le pasara nada. La roca cayó muy cerca, pero dañó la cuerda de seguridad. Thor perdió apoyo. Empezó a bajar rápidamente, chocando con los salientes. En un momento, pensó: «Sigo vivo». Después de unos 20 metros se detuvo bruscamente en una repisa. Y sobrevivió. La ayuda no tardó en llegar. Otros alpinistas lo asistieron para bajar al campamento. Aquella subida fue la última para él. Y Chantal, a la mañana siguiente ya estaba otra vez en la montaña, esta vez con otro grupo, en un nuevo intento. Al día siguiente simplemente dijo: «Ya no siento nada. No te amo». Sin explicaciones, sin emoción, sin un «lo siento». Thor, el estadounidense, se quedó paralizado. Luego simplemente regresó a casa. Estaba agotado física y emocionalmente. Había perdido casi por completo el apetito, dormía a ratos y no dejaba de repetirse una sola pregunta: ¿por qué? En algún momento se dio cuenta de que no podía más. Buscó ayuda profesional. El especialista lo escuchó atentamente y le recomendó alejarse de Chantal. Cortar todo, empezar de nuevo. Pero una noticia lo cambió todo. Thor se entera de que Chantal va rumbo al K2. No es cualquier montaña, es uno de los picos más exigentes y complejos del planeta. Algunos lo llaman la montaña imposible. Thor no lo pensó demasiado. Empezó a buscar la forma de unirse a cualquier grupo que se dirigiera en esa dirección.
Finalmente se integró a un equipo mixto ruso-estadounidense. Entre sus miembros había verdaderas leyendas del alpinismo: Scott Fischer, Vladimir Valaverdin, Edvie Sturz y el propio Thor. Chantal iba en otro equipo, el suizo. Su ruta era desde el lado pakistaní, donde hay normas muy marcadas, sobre todo para las mujeres, pero Chantal parecía ignorarlo por completo. Salía sola por los mercados, usaba ropa corta y no le daba importancia a las costumbres locales. 19 días después del inicio de la expedición, ella y su equipo llegaron al campamento base. Su idea era escalar en estilo alpino, rápido, con poco peso, sin grandes cargas ni rutas preestablecidas. Solo avanzar, nada más. Sin embargo, cuando llegó el momento, varios notaron que los suizos estaban usando cuerdas ya fijadas por otros grupos. Eso generó ciertas dudas, sobre todo porque muchos vieron a Chantal caminando con una pequeña mochila de la que colgaba un patito de peluche. Estaba claro que allí no había comida, ni tienda de campaña, ni equipo completo. Los hombres del grupo llevaban todo lo pesado por ella. Poco a poco, empezó a alejarse de su propio equipo y a pasar más tiempo en el campamento estadounidense. Hablaba mucho con Scott y Ed. Thor también estaba ahí, pero parecía que ella lo ignoraba. Cuando el clima empeoró, el equipo suizo decidió retirarse de la montaña. Había demasiada gente y los riesgos eran altos. Y según las reglas, si tu grupo se retira, no puedes simplemente pasarte a otro. Pero Chantal no quería irse. Ella había venido por la cima. Y Thor, sin pensarlo demasiado, le propuso quedarse con su equipo. Sabía que no estaba permitido, pero estaba dispuesto a todo con tal de estar cerca de ella. Llevaba cargas, armaba las tiendas, marcaba la ruta. Mientras tanto, Chantal comenzó a acercarse más a Edvie Sturz. Algunos los vieron conversando y comentaban al respecto. Luego llegó el 28 de julio. Kiefer Viesturz y Neil Wiedelemann salieron del campamento. Su objetivo, la cima del K2. Llegaron al tercer campamento, pero a partir de ahí, las cosas empezaron a salirse del plan. Aquella noche, Thor estaba solo en su tienda. Todo parecía tranquilo, pero aún no sabía que todo estaba a punto de cambiar. Un poco más arriba en la ladera estaban Valaverdin, Verdin y Kopejko. En otra tienda, Vistorz con Wiedelemann. ¿Y Chantal? Ella esperó en silencio a que el campamento quedara vacío. Tomó agua, se puso los crampones y comenzó a subir, sola, ligeramente equipada. Thor oyó pasos. Era ella. Se miraron en silencio y empezaron a subir juntos, hacia la cima. El clima empezó a cambiar de golpe. Vistorz y Wiedelemann decidieron no arriesgarse y regresaron. Los demás, en cambio, eligieron seguir adelante. Thor llevaba casi todo: la tienda, el hornillo, la comida, las cuerdas, los sacos de dormir. Pero pronto se dio cuenta de que así no llegaría muy lejos. Era demasiado peso. Tuvo que dejar casi todo. Solo quedaron las cosas más esenciales. Dormir sin saco. Fue durísimo. Thor sufrió mucho por el frío. En cambio, Chantal parecía estar como si nada. Incluso con un mono ligero se veía segura. Algunos decían: es como si hubiera nacido para las montañas. Por la mañana, Thor decidió bajar. Necesitaban los sacos. Chantal sonrió. Ya que vas, trae también el mío. Él no discutió. Trajo los dos. En el camino de regreso se cruzó con Alexei Nikiforov. Subía ligero, con la esperanza de llegar antes de que oscureciera. Decidieron continuar juntos. Alexei iba abriendo huella en la nieve recién caída. No lograron llegar al cuarto campamento. Pasaron la noche directamente en la ladera del K2. Esa noche estaban los tres allí. Por la mañana, el 2 de agosto, llegaron al campamento 4. Allí ya estaban Valaverdin y Kater, exhaustos, pero felices. Acababan de regresar de la cima, los primeros en 6 años en lograrlo por la arista Abruzzi. Le dejaron su tienda y el saco a Alexei, y ellos comenzaron el descenso. Y Thor
Se despertó antes del amanecer. Fue el primero en levantarse y empezó a abrir camino. Detrás iba Alexei, pero cuando faltaban menos de 200 metros para la cima, Thor se detuvo. Lo entendió en ese momento. Si subía ahora ya no tendría fuerzas para volver. No le quedaba nada. Se sentó. Miró hacia abajo. Muy lejos, diminutos puntos. Chantal y Alexei. Desesperación. Vacío. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Y entonces, una voz como si alguien estuviera justo al lado. Si quieres salir de esta, baja. Se levantó y bajó. Chantal fue la última en salir. Alcanzó a Alexei rápidamente. Incluso lo adelantó en un estrecho corredor de nieve. Y de pronto, Thor venía en dirección contraria. Vamos, subamos juntos, le dijo ella. Thor negó con la cabeza. No podía. Simplemente no le quedaban fuerzas. Solo quiero que sepas algo. Eres increíble, le dijo antes de seguir. Thor le prometió esperarla en el campamento. Aquella decisión de bajar fue lo que lo salvó. A él, a ella y a Alexei. Durante el descenso, Thor encontró una cuerda. Era de Alexei. La había dejado pensando que no la necesitaría. Thor la usó en el tramo más difícil. Hizo una línea fija. Gracias a eso, luego lograron bajar. ¿Y Chantal? No perdía el ritmo. Se movía con rapidez, con soltura, y siempre llegaba al lugar justo en el momento adecuado. Su mochila no pesaba casi nada. La aclimatación, perfecta. Energía, de sobra. No se distraía con detalles. Tenía un objetivo, y avanzaba hacia él con total claridad. Y fue el 3 de agosto cuando llegó a la cima del K2, la cuarta mujer en la historia en lograrlo. Un verdadero logro, de los grandes. Chantal estaba en la cumbre, su sueño cumplido. Había alcanzado una de las montañas más complejas del planeta. A esta montaña la llaman simplemente la segunda en altura, pero la primera en incidentes. Para ella era un momento brillante, pero muy pronto todo se convirtió en una prueba extrema. Durante el ascenso perdió sus gafas de sol, y a esa altitud eso no es un simple descuido. La radiación ultravioleta allí es como un láser. Sin protección, puedes perder la visión en pocas horas. La nieve, el viento helado y el frío extremo solo empeoran la situación. Y justo allí, en la cima, Chantal empezó a ver borroso. Todo se desdibujaba frente a sus ojos. Entendió al instante. No iba a poder bajar sola. Con mucha angustia, fue hacia un refugio improvisado que alguien había cavado en la nieve días antes. Se metió dentro e intentó entrar en calor. Sin visión, sola, en la oscuridad. El frío la estaba afectando seriamente. Pasaron las horas. Casi no sentía el cuerpo. Y entonces apareció él, Alexei. Venía bajando de la cumbre, exhausto, al límite. Podía haber seguido de largo, pero notó algo, un movimiento. Se dio cuenta de que algo no andaba bien. Chantal estaba muy mal. Sus ojos no enfocaban. Manos y pies comenzaban a entumecerse. Solo quería acostarse y dormirse allí mismo, en la nieve. Pero Alexei no la dejó. La levantaba, la empujaba, le gritaba que siguiera. No la dejaba rendirse. Luchaba por ella. En uno de los tramos más complicados, se apoyaron en unas cuerdas que alguien había dejado días antes. Alexei se aseguró, y de pronto perdió el equilibrio. Una de las fijaciones del calzado se soltó. Cayó varios metros de golpe. Lo detuvo la cuerda. Un poco más, y todo habría terminado de otra forma. Al llegar a la tienda, Alexei se desplomó dentro. Allí estaba Thor, otro alpinista. Le preguntó, ¿dónde está Chantal? Y Alexei, apenas hablando, respondió, ella viene atrás. Pasaron unos 40 minutos. Afuera se escuchó un ruido. Alguien arrastraba los pies por la nieve. Era ella. Caminaba sin ver, con los brazos extendidos al frente, como si buscara el camino a tientas. Thor la alcanzó, la metió en la tienda,
Le quitó las botas y vio que sus pies estaban afectados por el frío, pero todavía había posibilidad de recuperarlos. Le dio algo caliente, un poco de sopa, un trozo de chocolate, lo justo para sostenerla. Ya llevaban 3 días en esa zona de altura extrema, por encima de los 8000 metros. Allí, incluso si estás acostado, te sientes mal. Al cuerpo simplemente le falta oxígeno. Thor lo sabía. Había que bajar. Reunió fuerzas y por la mañana comenzó el descenso con Chantal. De un lado, la apoyaba Alexei. Del otro, Thor. Ella casi no caminaba. Solo arrastraba los pies. Cada paso era una batalla. En 3 horas, avanzaron apenas 60 metros. Caía la tarde. La luz empezaba a desvanecerse y justo delante, una zona complicada. Thor lo entendió enseguida. Seguir avanzando sería demasiado arriesgado. Decidieron montar la tienda. Chantal estaba sentada sobre la nieve sin moverse. Alexei los miró y dijo sin titubear: «No puedo quedarme, tengo que continuar». Y se fue. Thor, en cambio, se quedó con ella. Una noche más, una oportunidad más, o quizás la última. Era ya el 6.º día enfrentando los límites del cuerpo y de la mente. A la mañana siguiente, el clima sorprendió a todos. Amaneció increíblemente estable. Thor logró comunicarse. Pudo hablar con Visters y Fisher, que se encontraban en el tercer campamento. Le contaron que durante la noche, Alexei había logrado llegar hasta ellos. Los 3 estaban listos para subir y ayudar a Thor con la evacuación de Chantal. En el camino, se toparon con una pendiente peligrosa, donde cualquier vibración podía hacer que la nieve cediera. Para mayor seguridad, Visters y Fisher se aseguraron con una cuerda, pero apenas se alejaron unos pasos del campamento, Visters sintió algo raro, algo que no supo explicar. Más tarde contaría que fue como una ráfaga helada recorriéndole la espalda. Instintivamente, empezó a cavar una especie de trinchera en la nieve, por si acaso. Fisher, que estaba a su lado, no entendía lo que pasaba. Y entonces, de repente, sin ruido, sin señales, una gran cantidad de nieve se deslizó desde lo alto. Los cubrió en cuestión de segundos. Fisher cayó al suelo y fue arrastrado. Visters logró lanzarse dentro del hueco que había hecho, pero no fue suficiente. La cuerda se tensó y lo arrastró también, como si alguien lo tirara desde el otro extremo. Con todas sus fuerzas, trató de frenar con el piolet, aferrándose a cualquier saliente. Y en un momento lo logró. Quedó enganchado justo al borde de una roca. Los 2 se detuvieron a apenas unos metros del vacío. Por suerte, no sufrieron heridas importantes. Respiraron profundo y continuaron. Chantal aún los esperaba. Mientras tanto, Thor no perdía el tiempo. Iba bajando con ella muy lentamente, paso a paso. Después de varias horas, los 3 alpinistas finalmente se encontraron. Chantal estaba al límite. Los ojos visiblemente irritados, apenas podía mantenerse de pie. Visters sacó unas gotas del botiquín, se arrodilló frente a ella, le levantó las gafas y vio que tenía capilares dañados en los ojos. Por suerte, lograron estabilizarla un poco. Empezaron el descenso hacia el tercer campamento. Caía la tarde. La luz empezaba a desvanecerse y justo delante, una zona complicada. Thor lo entendió enseguida. Seguir avanzando sería demasiado arriesgado. Decidieron montar la tienda. Chantal estaba sentada sobre la nieve sin moverse. Alexei los miró y dijo sin titubear: «No puedo quedarme, tengo que continuar». Y se fue. Thor, en cambio, se quedó con ella. Una noche más, una oportunidad más, o quizás la última. Era ya el 6.º día enfrentando los límites del cuerpo y de la mente. A la mañana siguiente, el clima sorprendió a todos. Amaneció increíblemente estable. Thor logró comunicarse. Pudo hablar con Visters y Fisher,
que se encontraban en el tercer campamento. Le contaron que durante la noche Alexei había logrado llegar hasta ellos. Los tres estaban listos para subir y ayudar a Thor con la evacuación de Chantal. En el camino, se toparon con una pendiente peligrosa, donde cualquier vibración podía hacer que la nieve cediera. Para mayor seguridad, Visters y Fisher se aseguraron con una cuerda. Pero apenas se alejaron unos pasos del campamento, Visters sintió algo raro, algo que no supo explicar. Más tarde contaría que fue como una ráfaga helada recorriéndole la espalda. Instintivamente, empezó a cavar una especie de trinchera en la nieve, por si acaso. Fisher, que estaba a su lado, no entendía lo que pasaba. Y entonces, de repente, sin ruido, sin señales, una gran cantidad de nieve se deslizó desde lo alto. Los cubrió en cuestión de segundos. Fisher cayó al suelo y fue arrastrado. Visters logró lanzarse dentro del hueco que había hecho, pero no fue suficiente. La cuerda se tensó y lo arrastró también, como si alguien lo tirara desde el otro extremo. Con todas sus fuerzas, trató de frenar con el piolet, aferrándose a cualquier saliente. Y en un momento lo logró. Quedó enganchado justo al borde de una roca. Los dos se detuvieron a apenas unos metros del vacío. Por suerte, no sufrieron heridas importantes. Respiraron profundo y continuaron. Chantal aún los esperaba. Mientras tanto, Thor no perdía el tiempo. Iba bajando con ella muy lentamente, paso a paso. Después de varias horas, los tres alpinistas finalmente se encontraron. Chantal estaba al límite. Los ojos visiblemente irritados, apenas podía mantenerse de pie. Visters sacó unas gotas del botiquín, se arrodilló frente a ella, le levantó las gafas y vio que tenía capilares dañados en los ojos. Por suerte, lograron estabilizarla un poco. Empezaron el descenso hacia el tercer campamento. La ruta hasta el campamento base tomó 2 días más. Pero cuando al fin llegaron, Chantal se veía incluso mejor que al inicio del rescate. Más tarde, Visters admitiría que había sido la única expedición donde aceptó un nivel de riesgo que normalmente evitaría. Lo curioso es que, en sus memorias, Chantal apenas menciona el estado en el que se encontraba. Solo habla del dolor en los ojos. En cambio, describe con mucho detalle cómo fue recibida abajo. ¿Quién le ofreció té? ¿Quién la abrazó? ¿Quién la felicitó? El calor humano me desbordaba por dentro, escribió, pero hay algo que llama la atención. No menciona en absoluto a Thor Keyser, a pesar de que fue él quien inició su descenso y tuvo un papel clave en todo el rescate. En el campamento en Pakistán la esperaba una hoja con una multa por subir sin permiso. Chantal simplemente la rompió y se fue. Tiempo después, en un artículo dedicado a la memoria de Alexei Nikiforov, quien no logró regresar, su amigo Gennady Kopeiko tampoco dice mucho sobre Thor, solo lo menciona de pasada. El estadounidense que no llegó a la cima y regresó. Toda la atención está puesta en Alexei. Según Kopeiko, él estuvo con Chantal hasta que llegaron los demás. Más adelante, el propio Alexei comentó que Chantal simplemente sobreestimó sus fuerzas y no logró llegar a la cumbre, pero aún así su ascenso fue reconocido oficialmente. Tras la retirada de Wanda Rutkiewicz, Chantal se convirtió en la única mujer que logró subir al K2 y regresar con vida. En Francia la recibieron como una heroína. Con Thor no volvió a hablar, y dentro del mundo del alpinismo, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que Chantal se aprovechaba de los hombres, sin pensar en lo que podía pasarles. Empezaron a llamarla la Viuda Negra, pero no todos opinaban así. El alpinista Dan Mazur hablaba de ella en términos muy distintos. Decía que Chantal no formaba parte del mundo del espectáculo ni de las marcas. Simplemente amaba las montañas. Sí, usaba su atractivo para conseguir ayuda, pero era una luchadora. Con dolores en la rodilla, agotada al límite, seguía avanzando. A su manera,
con terquedad, sin preocuparse mucho por si resultaba incómoda para los demás, pero siempre con sinceridad. Después de aquel ascenso dudoso al K2, que muchos veían con cierta desconfianza, Chantal logró encontrar nuevos patrocinadores. En la primavera de 1993 volvió al Himalaya, esta vez con un equipo de Nueva Zelanda. El objetivo era el Everest. En el grupo había 9 alpinistas y 8 sherpas, aunque Chantal decía que subía sola, y más rápido que todos. Como era de esperarse, eso volvió a generar molestia entre varios del grupo. A una altitud de aproximadamente 8.400 metros, Chantal de repente redujo la velocidad. El ritmo cayó, y su ropa no era suficiente para el frío extremo. Entonces tomó una decisión: no arriesgar. Empezó a bajar. Dijo que era mejor regresar con salud que llegar a la cima y no tener fuerzas para volver. Y tenía razón. Unos meses después, ya en otoño, regresó al Everest, esta vez con un equipo español, pero solo logró llegar hasta los 8.000 metros. Luego, sin permisos oficiales, partió junto a un sherpa y un compañero llamado PMB hacia otras montañas, Sichapangma y Cho-Oyu. Alcanzaron ambas cumbres con éxito, pero nuevamente actuaron sin autorización. En Katmandú le exigieron pagar una multa por subir sin los papeles necesarios. Ella se negó, regresó a casa y criticó duramente las leyes locales, a las que llamó la burocracia del Himalaya. Después vino la Antártida, el Monte Williams. Allí participó en el rodaje de una película. Y más tarde, otra vez los Himalayas. Esta vez por la ruta norte del Everest, un exigente filo noreste. Chantal se unió a una expedición liderada por el famoso Russell Bryce, pero la ruta estaba completamente bloqueada por la nieve. El equipo quedó exhausto y todos regresaron al campamento base. Pasó un año, y Chantal regresó de nuevo, ahora con el grupo de Rob Hall. Esta vez fueron por el filo sureste. Chantal logró llegar hasta la cumbre sur, unos 8.750 metros, pero no pudo seguir más allá. Avanzaba muy lentamente. Rob se le acercó, le puso una mano en el hombro y le pidió que bajara. Chantal asintió en silencio. Ya casi no hablaba. Sus labios estaban pálidos y su mirada completamente perdida. Apenas descendió unos 30 metros y perdió la orientación. Simplemente cayó. Rob entendió que ya no podía continuar sola. Se organizó una evacuación de emergencia. Varios miembros del equipo ayudaron, entre ellos Ed Biesturs, quien ya la había auxiliado antes en otra montaña. Lograron bajarla al campamento y recibió atención médica. A la mañana siguiente, ya caminaba por el campamento y sonreía como si nada hubiera pasado. Rob Hall estaba visiblemente molesto. Dijo abiertamente que tuvo que asistirla durante el descenso. A partir de ese momento, muchos comenzaron a verla con desconfianza. Le pusieron un nuevo apodo: la Dama Oscura, primero entre susurros y después sin esconderlo. Se ganó una reputación difícil, la de un alpinista que ponía en riesgo no solo su vida, sino la de todo su equipo. Por su culpa, otros perdían la oportunidad de llegar a la cima, porque tenían que rescatarla. Uno de los alpinistas, Thor Kieser, que iba encordado con ella, recordaba: ella no pensaba en la seguridad. Iba con ella porque la amaba, no porque fuera lo más sensato. Despertaba discusiones y admiración. Una verdadera Helena de Troya. En el año 1994, la revista francesa Vertique escribió que con Chantal nada era sencillo. Sus ascensos parecían tan fáciles que costaba creer que fueran reales. Y cuando Alison Hargreaves, una reconocida alpinista británica, no logró regresar del K2, Chantal dijo: «La admiro mucho, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ella y yo? Que yo sigo aquí». Tras 6 intentos fallidos de conquistar el Everest, Chantal decide cambiar de objetivo. Elige el Lhotse.
Una cima a la que hasta entonces ninguna mujer había llegado. Todo iba según lo previsto, hasta que el clima cambió de golpe. El viento aumentó, el cielo se cubrió por completo, comenzó una fuerte nevada, y el grupo decidió cancelar el ascenso y regresar al campamento. Pero Chantal se quedó, sola. Según contó después, logró llegar hasta la cima y convertirse en la primera mujer en alcanzar el Lhotse. Sin embargo, nadie pudo confirmarlo. No había fotógrafos, ni testigos, ni otros alpinistas con ella. No hay imágenes, ni pruebas, solo sus palabras. Más tarde, intentó ascender el Manaslu. Los medios franceses comenzaron a hablar cada vez más de ella, y no tardaron en llamarla una leyenda en vida. Al mismo tiempo, empezaron los rumores sobre su vida personal. Según amigos cercanos, era carismática, segura de sí misma, y tenía una facilidad natural para cautivar. Incluso algunos repetían sus bromas. Decía, por ejemplo, «Hombres hay muchos, tiempo no tanto». En ocasiones, se le acercaban antiguos compañeros, y ella, mirándolos a los ojos, respondía tranquilamente, «Disculpa, ¿nos conocemos?». Pero todo esto fue antes de que ocurriera algo que hasta hoy deja muchas preguntas sin respuesta. En 1998, Chantal parte rumbo al Dhaulagiri con un amigo, un experimentado guía llamado Angtsering Sherpa. Subieron hasta el segundo campamento y colocaron su tienda cerca de un grupo de alpinistas italianos. Uno de ellos, Franco Brunello, advirtió a Chantal que más arriba había una grieta peligrosa. Ella lo escuchó y volvió a su tienda. Nadie los volvió a ver. Cuando empezó una fuerte nevada, el grupo italiano decidió bajar temporalmente. Antes de irse, notaron que la tienda de Chantal estaba parcialmente cubierta por la nieve. No se acercaron. Pensaron que todo estaba bien. Pero 5 días después, al regresar, la tienda seguía exactamente igual. Entonces comenzaron a remover la nieve y encontraron a Chantal y a su compañero, aún dentro de sus sacos de dormir. Según testigos, Chantal habría sufrido una lesión grave en el cuello, y en el caso de Angtsering, se cree que hubo una interrupción repentina en la respiración. Esto dio lugar a muchas conjeturas. ¿Por qué 2 personas con tanta experiencia no salieron de la tienda? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Una de las teorías sugiere que podría haber caído una masa de hielo desde arriba, pero nunca se pudo comprobar. El cuerpo de Chantal fue trasladado a Francia, donde se realizó la ceremonia de despedida. Y ahí comienza la parte más inesperada de la historia. Resultó que ella había dejado preparado un testamento largo, muy detallado. Allí estaba todo. ¿Qué hacer después de la ceremonia? ¿Cómo esparcir sus cenizas? ¿En qué lugares del mundo y quién debía encargarse de ello? Incluso, durante el servicio, se escuchó una grabación con su propia voz. Fue idea suya, dejar su voz como homenaje para ese momento. El testamento fue tan extenso que aún hoy no se ha cumplido en su totalidad. Chantal quería que sus cenizas llegaran a varios puntos del planeta. Sus seres queridos, hasta el día de hoy, no han podido visitar todos esos lugares. Así es esta historia, llena de misterios, momentos inesperados y muchas preguntas sin respuesta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Será interesante leerte.